Buenas tardes con todos. Mi nombre es Benjamín Guamanchao, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, cómo tratamos el melanoma loco regional. Vamos a dividir esta charla en 6 puntos: generalidades, el aspecto de la biopsia, el sistema de estadificación TNM, la biopsia en alveolo centinela. Propiamente hablamos del tratamiento en la etapa 3 y al final las conclusiones. Bueno, como generalidades, el melanoma es importante estudiarlo porque a pesar de que representa la menor parte de todos los cánceres de piel, es el cáncer de piel más letal. Representa la mayor o ocasiona el mayor número de muertes por cáncer de piel. Y bueno, como definición, es una proliferación descontrolada de los melanocitos. Bueno, básicamente estos melanocitos van a producir melanina, que es una sustancia que va a ayudar a las células adyacentes a que se puedan proteger de la radiación ultravioleta. Bueno, según el GloboCan del 2020, el melanoma cutáneo representa o está ubicado en el número 19 de los cánceres más frecuentes a nivel mundial. Y bueno, nuestro país es un país de incidencia intermedia, aproximadamente 3.2 por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad 0.88 por cada 100.000 habitantes. Bueno, ¿cómo reconocemos una lesión sospechosa que podría corresponder a un melanoma? Bueno, esta técnica o este diagrama, que es bastante conocido, el ABCDE: A de asimetría, B de bordes irregulares, C de variedad de colores, D de diámetro, más de 6 milímetros, y E de evolución, cambios en el tamaño, forma, color. Muy bien, entonces cuando tenemos una lesión sospechosa, ¿qué es lo que corresponde hacer? Hay que confirmar el diagnóstico, y el diagnóstico se confirma con una biopsia. ¿Y qué tipo de biopsia corresponde para estas lesiones? Pues corresponde hacer una biopsia que nos proporcione la información necesaria para poder definir una adecuada estadificación posteriormente y plantear un tratamiento. Y los tipos de biopsia que nos van a ayudar son la biopsia incisional y la biopsia escisional. Bueno, entonces una vez ya dado el diagnóstico con cualquiera del tipo de biopsias que mencioné antes, lo que corresponde es hacer la correcta estadificación. Y bueno, para hacer la correcta estadificación necesitamos conocer este sistema internacional, el TNM, dada por la JCC. Bueno, entonces vamos a clasificar el T por el tumor primario, que vamos a estar dado por TX, cuando la profundidad del tumor primario no puede ser evaluada. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un antecedente de una biopsia por curetaje. T0, cuando no hay evidencia de un tumor. TIS, que es el melanoma in situ, es decir, que no ha penetrado la membrana basal. Y cuando ya hay presencia de invasión, vamos a dividirlo entre T1 y T4. Básicamente, los puntos de corte entre cada uno van a ser, para el T1 se divide en T1A y T1B, T1A menos de 0.8 milímetros sin ulceración, T1B menos de 0.8 milímetros con ulceración, o de 0.8 milímetros a 1 milímetro con o sin ulceración. T2, el punto de corte mayor de 1 hasta los 2 milímetros, y bueno, se va a dividir en A y B según la presencia o ausencia de ulceración. Para T3, de 2 a 4 milímetros, se va a dividir en A o B según la presencia o ausencia de ulceración, y para T4, más de 4 milímetros, T4A sin ulceración, T4B con ulceración. En cuanto a la parte regional, a la parte ganglionar, vamos a dividirlo entre N1 y N3. Aquí es importante conocer la definición de estas
estas palabras que están aquí, que son presencia de lesión en tránsito, lesión satélite o lesión microsatélite, que básicamente todas corresponden a depósitos tumorales intralinfáticos antes de llegar a la estación nodal final regional. La enfermedad satélite y microsatélite va a representar o va a estar dada en un área menor o igual a 2 centímetros al tumor primario, y la enfermedad en tránsito mayor al área de 2 centímetros. Y bueno, ante la presencia de cualquiera de estos tres ya mencionados, según corresponda a N1, N2, N3, va a representar la categoría C. Bueno, N1, cuando hay, se va a dividir en N1A, N1B y N1C. N1A cuando hay un tumor clínicamente oculto que solamente es detectado por biopsia ganglio centinela. N1B, un ganglio detectado clínicamente, es decir, por examen físico o por ultrasonido. El N2 nos va a representar 2 o 3 ganglios. N2A para cuando es clínicamente oculto, es decir, que solamente es detectado por biopsia ganglio centinela. N2B cuando clínicamente se puede detectar por examen físico, ya sea por examen físico o por ultrasonografía. Y el N3, que lo dividimos en N3A, N3B y N3C. N3A, cuando hay 4 o más ganglios clínicamente ocultos, solamente van a ser detectados por biopsia ganglio centinela. N3B, cuando hay 4 o más ganglios, pero que son detectados clínicamente. Y bueno, como mencioné anteriormente, cuando hay presencia de lesiones en tránsito, satélite o microsatélite, van a estar en la categoría C. Bueno, cuando hay lesiones a distancia, estamos ante ya está representada por el M1, M1A, que nos va a hablar de metástasis a distancia en piel, tejidos blandos que incluyen músculo o ganglios que no corresponden al área regional, o sea, más allá de la estación regional. El M1B, cuando hay metástasis a distancia a nivel pulmonar. El M1C cuando hay metástasis en otra víscera, pero que no sea el sistema nervioso central. Y el M1D cuando ya hay compromiso del sistema nervioso central. Y cada uno tiene un acápite que lo divide en 0 y 1, que básicamente va a estar dado por el nivel de HDL, que en presencia de enfermedad metastásica va a ser el factor pronóstico más importante. Bueno, y haciendo unas combinaciones entre el tumor primario, la parte regional y la ausencia de metástasis a distancia, vamos a etapificar los casos. Y bueno, la charla del día de hoy se trata básicamente de la etapa 3, la etapa locorregional. Es decir, cuando ya hay compromiso de ganglios linfáticos regionales. Muy bien, entonces ya que conocemos cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer la correcta etapificación de los pacientes, ahora vamos a pasar a cómo es que se debe tratar el melanoma en etapa 3. Ahí vamos a dividirlo en manejo de la lesión primaria y manejo de los relevos ganglionares. Muy bien, entonces, luego que ya hemos hecho la biopsia y nos ha dado la información requerida, ahora vamos a plantear el manejo de la lesión primaria, que básicamente va a consistir en una resección local amplia y cuánto de área de tejido sano clínicamente visible se va a retirar. Eso va a depender del nivel de ulceración. Si tenemos un melanoma in situ, el área a resecar va a ser entre 0.5 y 1 centímetro. Si es menor o igual a 1 milímetro, va a ser de 1 centímetro. Si es de 1 a 2 milímetros, se va a hacer la resección con un margen de 1 a 2 centímetros. Y si es mayor a 2 milímetros, el margen a tratar va a ser de 2 centímetros. Entonces, la incisión de la resección local amplia debe, luego de establecer el área correspondiente según el nivel de invasión, va a tener que ser dada de forma perpendicular hasta la fascia muscular. Entonces, una vez que hacemos esta resección local amplia, el patólogo nos va a dar
información valiosa y también pronóstica de probable enfermedad regional. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener para sospechar de que un tumor primario nos pueda predecir metástasis a nivel regional, siempre y cuando sean clínicamente negativos la estación nodal correspondiente? Bueno, en el nivel T1A, en ausencia de ulceración, básicamente el porcentaje, el riesgo que nos hagan metástasis a nivel regional va a ser menor del 5%, así que no se justifica la biopsia de ganglio centinela en estos pacientes. Ya hablamos del manejo de la lesión primaria, ahora vamos a hablar sobre el manejo de los relevos ganglionares. Bueno, partiendo con esta definición, que cuando se hace una biopsia de ganglio centinela, hasta el 75% de las veces el depósito metastásico va a estar confinado al ganglio centinela. Y 25% de las veces van a haber depósitos metastásicos en ganglios no centinela. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con el territorio ganglionar si el ganglio centinela nos sale positivo? Bueno, si sale negativo, todos estamos de acuerdo que vamos a quedar en observación, pero ¿qué hacer si sale positivo? Y si con esta información nos va a ser suficiente para dar un tratamiento adyuvante. Bueno, entonces, bueno, para responder la primera pregunta, este estudio de Morton, el MSLT1, que nos habla de básicamente dos grupos, pacientes con melanoma, con ausencia de enfermedad clínica regional, y bueno, tuvo dos brazos, ¿no? Uno de grosor intermedio, que lo llamó así de grosor intermedio, con invasión entre 1.2 milímetros a 3.5 milímetros, y un grosor mayor cuando eran superiores a los 3.5 milímetros. La mayor cantidad de población en este estudio fue por grosor intermedio. Entonces fueron randomizados y fueron divididos en dos grupos, 40% que solo fue a resección local amplia y 60% que fue a resección local amplia y biopsia de ganglio centinela. Bueno, vamos a detallar este grupo del 60% que fue a resección local amplia y biopsia de ganglio centinela. Bueno, los dividió en dos. Si salía el ganglio centinela positivo, él continuaba con la disección complementaria. Y bueno, luego le hacía seguimiento, si había una recurrencia nodal. El 60% resección local amplia y biopsia de ganglio centinela. Si es que nos daba el ganglio centinela positivo, estos pacientes iban a disección inguinal complementaria. Y si en cambio era negativo, quedaban en observación y les hacían la disección complementaria si es que había recurrencia ganglionar regional. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, vamos a centrarnos en este grupo que ya lo había mencionado. El 53% de los pacientes que dieron ganglio centinela positivo tuvieron supervivencia libre de enfermedad en 5 años y supervivencia específica de melanoma en 72%. En cambio, los que salieron con biopsia de ganglio centinela negativo, 83% tuvieron supervivencia libre de enfermedad por 5 años y el 90% supervivencia específica de melanoma en 5 años. Entonces, ¿de qué nos habla o qué datos o qué podemos inferir de esta parte? Es que la biopsia de ganglio centinela es un factor pronóstico, ¿no? Que nos va a predecir la recurrencia y también la muerte. En cambio, si es que analizamos los grupos iniciales, del 40% que solo iba a resección local amplia, con el 60% que iba a resección local amplia y biopsia de ganglio centinela, vemos que la supervivencia específica de melanoma en ambos grupos era similar. Entonces, la biopsia de ganglio centinela, podemos inferir de esto que la biopsia de ganglio centinela no incrementa el tiempo de sobrevida global. Entonces, en resumen, la biopsia de ganglio centinela básicamente nos va
permitir etapificar a los pacientes y es un marcador pronóstico. Bueno, si tenemos ganglio centinela negativo, va a quedar el paciente en observación. ¿Y qué debemos hacer si es que nos sale positivo? ¿Realmente vale la pena hacer la disección complementaria? Bueno, esta es una pregunta un poco difícil de responder, así que vamos a desarrollarla vamos a responderla en las siguientes diapositivas. A ver, la disección complementaria primero nos va a servir para dar una adecuada información sobre el estadiaje patológico, dado que algunos ganglios no centinela van a estar comprometidos con depósitos metastásicos. Y bueno, según el número de ganglios metastásicos, podemos predecir el pronóstico del paciente. Aquí vemos pacientes que tienen ganglio centinela positivo a los 110, 120 meses, a poco más del 50% de pacientes vivos, y en cambio sí, cuando hay un ganglio positivo, además del centinela, más ganglios no centinela positivos, la supervivencia disminuye considerablemente. Y así lo podemos estratificar de acuerdo al número de ganglios. Y vemos que cuanto más ganglios comprometidos hay, la supervivencia disminuye notoriamente cuando pasan ya sobre los 4 o más ganglios. Entonces, sí nos va a servir la disección complementaria para estadificar a los pacientes, para tener un adecuado estadiaje patológico. Sin embargo, nos va a ocasionar morbilidad esta disección complementaria. Y vamos a ver con este otro estudio, que es el MSLT2, a ver si tiene impacto la disección complementaria sobre la supervivencia global. Entonces, en este estudio se comparó pacientes con biopsia de ganglio centinela positivo. Un grupo fue a disección complementaria y luego tuvieron controles, y otros pacientes que solo fueron a observación y tuvieron controles ecográficos trimestrales. Y si es que se detectaba una recurrencia ganglionar, iba a la disección complementaria. Entonces vemos que en cuanto a la supervivencia específica de melanoma, no hay diferencia entre los dos grupos, es decir, la disección complementaria no aumenta la supervivencia específica de melanoma. En cambio, sí tiene un impacto sobre la incidencia de la recurrencia a nivel regional. Sí nos va a dar una sobrevida libre de recurrencia a nivel ganglionar. Pero vale la pena hacer la disección complementaria si no tiene impacto sobre la supervivencia específica de melanoma, teniendo en cuenta las complicaciones de la disección que están reportadas, como el linfedema, infección, seroma, hematoma. Esto que van a intervenir notoriamente con la calidad de vida del paciente. Bueno, pues sí, es importante hacer la etapificación siempre y cuando el paciente sea candidato a recibir un tratamiento adyuvante. ¿Y qué pacientes van a recibir un tratamiento adyuvante o se van a beneficiar de un tratamiento adyuvante? Bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces para entender el concepto de adyuvancia, vamos a ver que tenemos que encontrar un equilibrio entre el riesgo, es decir, las posibles complicaciones que vaya a tener el paciente, los beneficios y la toxicidad del fármaco o de la terapia que vayamos a instaurar como terapia adyuvante. Es importante también identificar a la población con mayor riesgo de recurrencia. ¿Y cuáles son la población que hay mayor riesgo de recurrencia? Es la que tiene más ganglios comprometidos, es decir, es importante en cierto punto la estadificación o la disección complementaria. Y bueno, hay que elegir correctamente el fármaco que nos va a ayudar para aumentar la supervivencia global y la supervivencia libre de recurrencia. Entonces tiene que tener impacto en la supervivencia libre de recurrencia, supervivencia global, y lo que nos va a aproximar más a la curación del paciente. Además que tiene que ser costo efectivo.
Bueno, entonces dentro de la etapa 3 tenemos un grupo heterogéneo de pacientes que lo vamos a categorizar según las combinaciones del T y el N en 3A, 3B, 3C y 3D. Los primeros con mejor pronóstico y los últimos con peor pronóstico. Pero es necesario que todos los pacientes con etapa 3 vayan a tratamiento adyuvante. Pues no necesariamente. Ahora vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Este es un cuadro en el que nos describen la supervivencia específica de melanoma de acuerdo a la etapa patológica de la octava edición de la JCC. Bueno, vamos a ver que los pacientes en etapa 3A van a tener una supervivencia específica en melanoma a los 10 años del 88%, los 3B del 77%, los 3C del 60%, y bueno, los 3D se reduce considerablemente la supervivencia, hasta un 24%. Y bueno, en presencia de enfermedad regional comprometida con tumor, este va a ser el factor pronóstico más importante. Ante la ausencia de ganglios, los factores pronósticos más importantes van a ser en este orden: el grosor del tumor, la ulceración, enfermedad microsatélite, satélite o el tránsito. Entonces, dentro de la etapa 3, cuando tenemos solo un ganglio comprometido, aparte del número de ganglios comprometidos, también va a ser importante la carga tumoral. Y aquí, en este gráfico, podemos ver cómo la supervivencia específica de melanoma se ve modificada de acuerdo a la carga tumoral, si es que es menos de 0.1 milímetros, más de entre 0,1 y 1 milímetro, o más de 1 milímetro. Y aún mejor pronóstico si es que ese menor de 0,1 milímetro o 1 milímetro se combina con ausencia de enfermedad extracapsular, ¿no? Es decir, mejor el pronóstico si es menor de 1 milímetro y además tiene el compromiso subcapsular. Entonces, el concepto de adyuvancia es un concepto que ya se remota desde muchos años atrás, desde 1996, que se introdujo esta terapia sistémica del interferón. Bueno, en este metaanálisis se concluye que en la terapia con interferón solamente aumenta a los 5 años la supervivencia libre de enfermedad 6% y la supervivencia global en 3%. Además que está asociada a una toxicidad importante, y para la supervivencia modesta a nivel de la parte global y libre de enfermedad, pues no se descontinuó su uso debido a que no tenía mucho beneficio. Entonces ya en el 2015 comienzan a entrar terapias novedosas como el ipilimumab. Bueno, el estudio de impacto que demostró la eficacia de este medicamento fue este estudio, fase 3, publicado en el 2015, donde se daba el ipilimumab a una dosis de 10 miligramos por kilo durante 3 años y se comparó contra el placebo, el objetivo primario fue la sobrevida libre de recurrencia y mostró beneficio respecto al placebo. También hubo beneficio en la supervivencia global y en la supervivencia libre de metástasis a distancia. Vemos aquí los grupos que se beneficiaron, principalmente fueron los grupos, los estadios 3B y 3C. No hubo tanto beneficio para los estadios 3A, pero este fármaco, a pesar que tenía un beneficio superior al interferón, también mostraba toxicidad importante, por lo que actualmente no es parte del estándar en tratamiento adyuvante. Vemos aquí que
hasta más del 50% presentó toxicidad de grado 3 y grado 4. Hubieron 5 muertes por toxicidad con ipilimumab. Así que, bueno, entonces se pensó que como se aumentaba la sobrevida libre de recurrencia, la sobrevida global, tal vez dándolo a una dosis menor, podía disminuir la toxicidad y conservar sus beneficios. Bueno, en este estudio se comparó el ipilimumab de 3 miligramos por kilo, una dosis hasta un tercio inferior que la antes mencionada, con el interferón, y el ipilimumab a 10 miligramos por kilo con el interferón, mostrando similares resultados con la dosis de 3 y 10 miligramos, y menor toxicidad. Sin embargo, la toxicidad, a pesar de haber disminuido, continuaba siendo importante. Y ya en el 2017 en adelante, ya se hicieron estudios con medicamentos anti-PD1 que mostraron ser superiores a los antes mencionados. El nivolumab fue introducido con este estudio que se aplica como terapia adyuvante versus se compara con el ipilimumab en estadios 3 o 4 resecables. Los pacientes deberían estar en un buen estado funcional y el objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de recurrencia. Entonces, en cuanto a los resultados, el objetivo primario que fue la sobrevida libre de recurrencia, vemos que a los 2 años era superior respecto al ipilimumab en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia. Como objetivos secundarios también mostró que era superior en sobrevida global. Y bueno, aquí comparando los subgrupos, vemos que a diferencia, este estudio, cabe recalcar que no incluyó a todos los estadios 3, incluyó estadios 3B, 3C, reportados o etapificados según la 7ª edición de la JCC, y los 4 que eran resecados completamente. Y bueno, vemos que se beneficiaban todos, no importaba el grupo etario, no importaba el sexo, y esto es importante, también se beneficiaba independientemente o no de la expresión del PDL1, pacientes obviamente tenían mayor beneficio los que tenían mayor o igual a 5% de expresión de PDL1, pero también se beneficiaban los pacientes que tenían menos del 5%. Y además, la toxicidad respecto a los medicamentos antes mencionados era menor. Toxicidad grado 3 y grado 4, recordemos que en los medicamentos antes mencionados estaban cercanos al 50%, y con nivolumab eran apenas del 14%. Y bueno, posteriormente se introdujo otra droga anti-PD1, el pembrolizumab, que a diferencia de los otros estudios, este estudio sí incluyó la etapa 3A, pero con la consideración que deberían tener más de 1 milímetro de depósito metastásico. El objetivo primario fue la supervivencia libre de recurrencia en la población en estudio en general y la sobrevida libre de recurrencia en pacientes con PDL1 expresado, más del 5%. Bueno, se comparó el pembrolizumab con el placebo y vimos que era superior, dando supervivencia libre de recurrencia superior al 50% en 4 años. Y bueno, vemos aquí en el análisis de subgrupos que al igual que el nivolumab también se beneficiaban los pacientes independientemente de la expresión del PDL1, ambos sexos, si eran menores o mayores de 65 años. Según la nueva etapificación de la 8ª edición de la JCC, todos los estadios 3, desde el 3A hasta el 3D, hay que tener en consideración que no incluyeron los 3A que tenían menos de 1 milímetro de depósito metastásico ganglionar. Además, también se beneficiaron los pacientes que mostraron la mutación del BRAF B600C
o si presentaban el BRAF tipo salvaje, ambos grupos se beneficiaban del pembrolizumab, además que la toxicidad era aceptable respecto a los grupos anteriores. Entonces, bueno, hasta ahora se habían estudiado inmunoterapia, anti-CTLA4, como el ipilimumab, anti-PD1, como el pembrolizumab, nivolumab, pero había un grupo de pacientes que se podía beneficiar de terapia dirigida, específicamente los pacientes que tenían la mutación del BRAF P600C. Entonces, en este estudio se prueba este medicamento, el dabrafenib con el trametinib, como terapia adyuvante. Y bueno, fue comparado con el placebo y se vio superior, alcanzando hasta 52% de enfermedad libre de recurrencia a los 5 años, comparado con el 36% del placebo. Bueno, aquí vemos el análisis de subgrupos también que se beneficia, obviamente se benefician los pacientes con la mutación del BRAF V600, de hecho era un criterio de inclusión, ambos sexos se benefician, la etapa 3A, 3B y 3C, según la séptima edición, independientemente de la edad e independiente del número de ganglios comprometidos. Y la toxicidad también era aceptable respecto a los grupos anteriores. Entonces, como conclusiones, podemos inferir que el melanoma es el cáncer de piel más letal. La biopsia de ganglio centinela es fundamental en la etapificación. La etapificación nos va a servir para establecer un adecuado pronóstico y un adecuado tratamiento. Además, la disección complementaria no mejora la supervivencia global, pero sí ayuda en el control regional. Si tenemos, nos hemos puesto en el supuesto de que hay enfermedad clínicamente oculta para hacer la biopsia. De hecho, estos estudios estaban, todos incluyeron para etapificar en etapas 3A, 3B, 3C y 3D la disección complementaria. Entonces, si bien es cierto, aumenta la morbilidad en pacientes que tienen ganglios clínicamente positivos, es parte del tratamiento, hacer la disección complementaria. Y también es parte del tratamiento hacer la disección complementaria en pacientes con biopsia de ganglio centinela, si es que no se cuentan con el tratamiento adyuvante, sobre todo para el control regional. Y bueno, es importante conocer que la etapa 3 o el tratamiento debe ser multidisciplinario, ¿no? Debe participar el cirujano oncólogo, el médico oncólogo. Bueno, y para cerrar las conclusiones, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, hay una pregunta en el chat de Zoom de Jorge Torres. A ver, lo leo. En situación de una tumoración T1A, ¿podría ir a biopsia de ganglio centinela? ¿Y en qué caso se entiende la biopsia de ganglio centinela positivo? El paciente pasaría a observación. Asimismo, ¿es efectiva la terapia dirigida en el melanoma acral? A ver, doctor Torres, buenas tardes, gracias por la pregunta. Pregunta por pregunta. La primera sobre si es aconsejable hacer la biopsia de ganglio centinela en el T1A. Bueno, de hecho, en el T1A, la posibilidad de que haya depósitos metastásicos a nivel regional es inferior al 5%. Solamente la NCCN recomienda hacer en estos casos T1A, es decir, menos de 0.8 milímetros en ausencia de ulceración, si es que hay otros factores de riesgo, como alto índice mitótico o invasión linfovascular. Alto índice mitótico entendido por más de 2 milímetros cuadrados. La siguiente pregunta.
¿Y en qué casos, teniendo una biopsia de ganglio centinela positivo, el paciente podría pasar a observación? Bueno, como vimos, en caso, en caso el depósito metastásico ganglionar sea menor a 1 milímetro, y además que sea subcapsular, el paciente va a tener un excelente pronóstico, ¿no? Superior al 80% superior al 80% a los 5 años. Y la siguiente pregunta es, ¿asimismo es efectiva la terapia dirigida en el melanoma acral? Ya, esta sí es un poco más compleja de responder. Ya, mira, de hecho, los estudios que se han mencionado y los que han tenido más impacto y los que sirven para hacer las guías de manejo internacional, están dados por, en su mayoría, por otros tipos de melanoma diferente al acral, ¿no? Que está dada en otra población. Mira, si hacemos la clasificación genómica del melanoma, seguramente, doctor Torres, usted conocerá que hay mutaciones BRAF, RAS, NF1, y hay un tipo que se llama triple salvaje. De hecho, haciendo correlación entre la genómica y la expresión del subtipo clínico patológico de melanoma acral, esto decidirían más con el triple salvaje. De hecho, estos no tienen mutaciones tan específicas, sino múltiples reordenamientos, y que de hecho pareciera que a pesar comparten el mismo nombre fuera una enfermedad diferente, ¿no? Entonces no hay muchos estudios respecto a la terapia en este grupo de pacientes. No sé si eso puede responder a su pregunta, doctor Torres. A ver, bueno, si no hay más preguntas, bueno, definitivamente la evolución del tratamiento de melanoma en los últimos años ha tenido un impacto importante, ¿no? En el tratamiento de los pacientes. Con el desescalamiento de la cirugía en la región ganglionar y el descubrimiento de nuevas drogas, el pronóstico de los pacientes con melanoma ha cambiado, ¿no? Incluso los estudios últimos muestran que con estas drogas, sobre todo biológicas o inmunoterapia, la sobrevida puede mejorar mucho, incluso en pacientes con estadio 4, ¿no? Y definitivamente el acral, que es el más común que tenemos, sí es, como dice el doctor Guamanchao, tiene razón, o sea, no hay estudios hechos en este tipo de melanoma, pero se está aplicando los mismos tratamientos aquí, sobre todo en institución, para ver la respuesta a este tipo en estos pacientes, ¿no? Sobre todo con melanoma avanzado. Y también la realidad de nosotros es diferente, ¿no? Tenemos melanoma muy avanzado, incluso con compromiso regional, ganglionar, capacidad clínicas que habilitan una cirugía, sobre todo de paliativa o de rescate, ¿no? Pero yo creo que el futuro de los pacientes con melanoma cada vez va a mejorar con este descubrimiento de nuevas drogas y el escalamiento de la cirugía, ¿no? Si no hay más preguntas, a ver. Doctores, buenas tardes. Soy la doctora Suma Mendoza. Primero, felicitar al doctor Benjamín. Ha hecho un muy buen resumen de este tema, que es muy interesante en relación a melanoma. Quiero comentar y precisar algunos datos en relación a lo que él ha referido. Existen dos grandes estudios que son el MSLT2 y el DECO-SLT, que efectivamente nos demuestran que al poner a dos grupos de pacientes con biopsia de ganglio positivo, un brazo va a observación con ecografía cada 3 meses y el otro brazo va a disección ganglionar inmediata, efectivamente no se vio un aumento en su sobrevida. Sin embargo, en estos dos estudios se determinaron ciertas características para darnos la pauta de tratamiento quirúrgico y orientarnos un poco a ver qué es lo que podemos hacer con nuestros pacientes. Es así que se determina que existen pacientes de alto riesgo, como aquellos en los que se encuentra diseminación y extensión extracapsular, que ya lo mencionó. También si es que en el tumor existe microsatelitosis, también es un punto a favor como para considerar al paciente de alto riesgo, o si encontramos más de 3 ganglios comprometidos, o si más de 2 lechos ganglionares también están comprometidos. También se tiene que considerar si es que es un paciente inmunosuprimido como paciente de alto riesgo para poder realizar una cirugía ganglionar, una disección ganglionar inmediata. Y obviamente a los pacientes que no tienen ninguna característica de esta, se considera paciente de bajo riesgo,
pero a estos pacientes se les tiene que hacer un seguimiento estricto con ecografía cada 3 meses, porque si apareciera una recurrencia tendríamos que ingresar a hacer la disección ganglionar como parte del tratamiento del melanoma. Definitivamente, los últimos estudios en inmunoterapia nos están ayudando a los cirujanos a que el tiempo de vida en melanoma se pueda alargar un poco más. Y eso en estos momentos todavía estamos en pleno proceso de evaluación y de estudio y esperamos que con el tiempo mejore mucho más. Eso era todo, gracias.